Estamos aquí en una nueva edición de la Semana Política por el Mostrador Televisión, con el alto auspicio de Universidad Andrés Bello, universidad privada líder en investigación y acreditada en investigación. Estamos esta vez con Iván Weissman, editor del Mostrador Mercado, subdirector del Mostrador, y con nuestro invitado de hoy, Eduardo Zafirio, histórico hombre de la democracia cristiana, emblema de la G80, el dirigente estudiantil de los que marchaban contra Pinochet, doctorado en filosofía, ¿no? Un hombre que cree que la política es una actividad seria, hoy día que la gente piensa todo lo contrario, defensor de la política más tradicional, de la política en su tradición clásica, aristotélica, ¿no, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto. Todavía está tratando de procesar yo lo conozco mucho tiempo, Eduardo, hemos tenido diferencias públicas que no quitan mi respeto a su calidad intelectual como gran analista. Está bien, pues en una democracia pasan esas cosas. Por supuesto, pues. No solamente hay acuerdo, también no hay que tener, no somos nosotros los que tenemos temor al conflicto. Oye, Eduardo, bueno, esta semana está marcada por la evidencia ya, ¿no?, de que SQM era parte de los órganos colegisladores, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y SQM, la participación en el proceso de construcción de las normas. ¿Qué te parece? Malo, obviamente, y grave porque llevamos un año y medio con la agenda copada, no por mala voluntad de los periodistas ni por ninguna teoría conspirativa, por los escándalos políticos y dinero. Yo fui 8 años diputado, como tú sabes, y si a mí me hubiesen dicho que habían senadores o diputados cohechados o subsecretarios, habría dicho que no, y habría sido una opinión sincera. Porque lo que uno veía, obviamente, era que el dinero adquiría cada vez más importancia a la hora de las competencias electorales, y eso le da un poder, sobre todo cuando no está regulado, como el caso norteamericano, donde los aportes pueden ser por cualquier cifra, o cuando, pero todos saben de dónde viene. O cuando no está bien regulado, como era la situación chilena, a los grupos económicos, a los grandes grupos económicos, en una economía oligopólica en muchos sectores como la chilena. Y por lo tanto se veía una dependencia a la hora del financiamiento de campañas, tanto con aportes legales como la sospecha que uno tenía porque era cosa de haber hecho campaña para darse cuenta que muchos candidatos transgredían abiertamente el límite del gasto electoral, y eso significaba que tenían que recurrir a mecanismos truchos de financiamiento para, entre comillas, cumplir con las normas. Pero cohecho, te reitero, habría sido una cosa que a mí no me habría parecido plausible, sí, y sin embargo, transversalmente. En esto también hablo de lo que son los legisladores de la UDI, que es el caso de Orpi y la eventual investigación que sería sobre Longueira. Pero a estas alturas ya obviamente hemos perdido la ingenuidad. Perdiste la inocencia. Sí. Hay gente que insiste que todavía no somos corruptos. Hay gente que todavía, incluso el día de la mañana, todavía, a pesar de los mails, que no, Chile no, la política en Chile no es corrupta. Bueno, el cohecho es un delito gravísimo, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que es la marcha de una sociedad democrática, a pesar de que en Chile las penas del delito son muy bajas, y ahí se está discutiendo fuertemente cómo se reforma esto hacia penas más altas. Y significa que ya hemos pasado el límite de lo que uno podría esperar, porque ya no estamos hablando de falsificación ideológica de boletas, de financiamientos irregulares. Esto es un peldaño aquí estamos hablando de una colonización extrema de actores, espero que no de instituciones, no lo sabemos aún, está el caso de la ley de pesca, que puede ser un caso muy complejo desde este punto de vista, por parte del poder del dinero. Y esto significa que aquí habían algunas personas que se presentaban a elecciones bajo una lista de un partido político, pero que en el fondo eran empleados, digamos, de grupos económicos. Porque en el tipo social que construimos el partido del dinero, necesariamente siempre el partido más fuerte. A mí me sorprende lo de tu
capacidad de haber puesto las manos al fuego por diputados, senadores, porque tú fuiste uno de los primeros que habló con mucha lucidez en los 90 de la permanente privatización de lo público que estaba ocurriendo en el país, ¿no? Y a esa privatización de lo público no se le puso un límite, sino que todos pudimos observar cómo año a año se expandía, se glorificaba, ¿no? Se transformaba en virtud. Es que el cohecho, el cohecho es otra cosa. Yo pensaba que las tradiciones republicanas nuestras, históricas, digamos, del siglo XIX en adelante, que nos hicieron efectivamente una excepción en América Latina, la fortaleza del sistema de partidos, la calidad declinante, pero aún en términos comparativos significativa de los cuadros parlamentarios mirando el barrio, hacía que de este tipo de figuras estuviéramos ausentes, sin perjuicio que me preocupaba, como tú dices, la situación, porque al final, cuando los políticos son más receptivos a los votantes que a los donantes, el asunto es muy complicado. Esa lectura implica entender la dictadura como un paréntesis. Democracia, dictadura, se cierra el retorno a la democracia, y no entender la dictadura como un proceso de transformación radical y definitiva del etos de la política chilena, como la tesis a la que particularmente me aproximo más yo, ¿no? Es decir, la república se acaba el año 73, cuando tú tienes la evidencia de que el dinero es un suprapoder por sobre el resto de los poderes. Bueno, no hay república desde el punto de vista conceptual. Sí, pero lo que ocurre es que en ese caso la tesis me acerco mucho más a la tesis de Carlos Uneo de la democracia semisoberana, no siempre sometida al dinero. Sí, pero esos efectivos fueron 17 años de una dictadura brutal, probablemente una de las dictaduras conosureñas más brutales. Pero el país recuperó su democracia, volvió gran parte de la antigua clase política, a lo menos en el centro izquierda, a líneas de primer nivel. Y había claridad ya en los 90 que, caído el muro de Berlín, privado de toda legitimidad, el ultrismo derechista por la derrota del nazifascismo, el gran problema de las democracias era justamente ser carcomidas desde adentro por este fenómeno de la corrupción. Un presidente de la transición como Patricio Aylwin, que obviamente es un político sujeto a toda la crítica después de 50 o 60 años de vida política, pero intachable desde el punto de vista de lo que era su relación con el dinero, una persona que lo único que hizo fue perder ingresos materiales dedicándose a la política en circunstancias que podría haber sido y lo fue en muchos momentos, un abogado destacadísimo en varias áreas del derecho. Está su tesis sobre el arbitraje, que todavía se lee, profesor de Derecho Administrativo, junto con Silva Sima en Derecho de la Chile. Bueno, uno pensaba que eso era como la normalidad política. Y en el caso de la derecha, incluso en el caso de la extrema derecha, de la derecha más ideologizada, de la UDI, uno decía, bueno, estos señores están colonizados por el neoliberalismo económico, son defensores de las empresas, pero esto es a partir de un convencimiento en una utopía capitalista y no de que habían estas cifras detrás de algunos de ellos. Esta ilusión de que la política se mueve por aspecto ideológico y no por interés. O sea, se mueve por las dos cosas, pero en la combinación uno pensaba que dada la tradición política chilena, aquí habían más límites que en otros lugares. Sí, y eso se empieza a caer, ¿no? Ese discurso se empieza a deconstruir ahora. Sí, porque obviamente no estamos en la situación de Brasil ni de Petrobras, entre otras cosas, porque son países bastante más pequeños, ¿no? Nadie está hablando aquí de 2.400 millones de dólares. Pero claro, pero eso no es excusa, porque lo que ha ocurrido es grave y la sensación que se ha instalado vacía de legitimidad, efectivamente, para sectores importantes a las instituciones democráticas, porque la política aparece para muchos como un escenario de títeres o de peleles manejados, digamos, por ventrílocos, por 4 o 5 grandes grupos económicos. Ya no solo por la vía indirecta, el condicionamiento que significa financiamiento de campañas millonarias, regulares o irregulares, siendo mucho más grave la situación cuando son irregulares, sino que ya directamente a través de figuras de cohecho. ¿Y cómo vamos del cohecho al concepto del soborno?
Es que es lo mismo. El cohecho es mirado desde el ángulo del funcionario público. Claro, y el soborno desde el punto de vista del privado, porque bueno, eso también hay que decirlo, en este mundo chileno en que se ha demonologizado lo estatal y lo público y se ha tratado de convencernos que son cuerpos celestes los empresarios, siempre en estos actos de corrupción o normalmente, obviamente hay un político que se deja comprar, pero es porque hay un privado que está dispuesto a pagar un precio por esa compra. Entonces estos procesos son similares y en esta figura soborno desde el punto de vista del privado y cohecho desde el punto de vista del... No es una pregunta porque tú fuiste diputado, todavía tienes muchos lazos políticos. ¿Cómo puede ser de que, porque una persona que yo tengo mucho respeto me dice que nadie lo miró, después te voy a explicar qué, como un titular, como comprensible, sino que se fueron sumando pequeñas cosas, pero si uno lo mira ahora, sabiendo lo que sabemos ahora, de que si uno mira todos los proyectos de ley que tenían que ver con el tema de minería y salitre, yodo, litio, fueron todos proyectos de leyes, ¿no?, que se hicieron durante la concertación, donde la centroizquierda tenía el poder, ¿no? Si uno los mira y los analiza detalladamente, incluyendo el último que saltó de royalty minero, que le daban beneficios únicos y excepcionales a SQM. Hemos sabido ya con el tiempo que SQM era indiscriminado de cómo gastaba su plata, ¿no? ¿Cómo invertía su plata? ¿Cómo invertía su plata? Eso es una inversión política. Por cierto, pero mi pregunta va más allá de eso, y yo no te conozco tanto como Mirko, pero en algún momento alguien se preguntó diciendo, oye, no podemos, o sea, vamos a buscar plata a otro lado. Porque el argumento moral de el ex yerno del dictador por la cual la centroizquierda luchó para recobrar esta democracia en la cual ustedes están, terminó siendo su empresa, hasta ahora por lo que sabemos y todo indica que no hay mayores, la principal, ¿no?, financiadora de la política en Chile en la época de la transición o post-dictadura. ¿Alguien una vez sumó todos los puntos y dijo esto es impresentable? Lo que pasa es que... O primó el pragmatismo lo que y el pasa cinismo. es que aquí de nuevo se requieren cabezas analíticas finas para poder entender el problema. Sokimich financiaba de tres maneras. Había un financiamiento institucional a determinados partidos, donde el grueso del financiamiento se lo llevaba a la UDI, mucho menos Renovación Nacional, a la cual también le pasaban dinero para las famosas sedes durante 25 años. En el caso de la UDI es escandaloso, porque sabemos que solamente la sede de Santiago eran 10 millones de pesos mensuales, cosa de sumar los 12 meses del año y multiplicar por 25 para llegar a unas cifras enormes. Después hay un financiamiento, eso es la derecha, financiamiento hasta aquí, financiamiento institucional, o sea, gravísimo, porque esa plata entraba, digamos, a los órganos regulares de administración del partido, o sea, era el partido entero el que en definitiva dependía de este grupo económico. Después hay situaciones, el Partido Regionalista Independiente, el PRI, puede estar en esa situación también, porque es un partido que aparece con más boletas que militantes a esta altura y que por supuesto que cargos de representación popular. En el caso del centro-izquierda, lo que uno ve, con lo que sabe, es que no había financiamiento institucional, o sea, no ingresaban los dineros a las tesorerías de los partidos del centro-izquierda. Pero sí, yo tengo la sospecha de que se financiaban fracciones internas dentro de los partidos. Pero eso escapa es irregular por definición dentro de lo que es un Estado de Derecho interno de los partidos. Y sobre todo se financiaban personas. Y obviamente ninguna fracción interna de ningún partido de centro-izquierda iba a comunicar que estaba recibiendo dinero de Sokimich justamente por las razones que tú estás dando, y menos las personas naturales que parece ser que accedieron a una especie de trato preferencial desde el punto de vista del regaloneo y del cariño de Ponce Lerú y de Contese en el marco del centro-izquierda. Y déjame añadirte, candidaturas presidenciales. Por cierto, la candidatura de Marco Enrique y también la candidatura de Bachelet. Ahí están todas las boletas de AIN, la sociedad de Martelli, que era un operador del comando paralelo en las sombras que manejaba Rodrigo Peña Lillo. Cuestión que todavía hoy día nadie se atreve a tocar o mencionar directamente por lo que implica, pero eso es, ¿no? Ellos hacen una apuesta muy concreta de financiar campañas presidenciales también. Por supuesto. Y
normalmente apostando a ganador. ¿Ah? Salvo Penta, que es un grupo mucho más ideológico, digamos, ¿ah? El resto básicamente lo que mira son los recursos de poder de que esto los provee. Y obviamente, sin perjuicio que durante muchos años el cuento era paralizar cualquier cambio por la vía de los mecanismos contramayoritarios que la Constitución del 80 le entregaba al Senado y a la Cámara de Diputados. No hay duda de que también se ponía plata, probablemente en menor porcentaje, a las candidaturas del centro izquierda presidenciales cuando se veía que tenían una chance muy alta de ganar. Sí, no quedarse fuera, pero ¿qué te parece la respuesta del sistema político? Porque el otro día, el día martes, a Gutenberg Martínez le preguntaron en la radio y decía, bueno, hay que esperar que la Fiscalía investigue. A esta altura parece una respuesta política insuficiente, ¿no? La respuesta tipo, la sacan del armado del escritorio, no, llena el siguiente formulario. No, parece una respuesta insuficiente después de la pifiadera que se llevaron los políticos en Viña, no logra calmar a los leones. Déjame sumarle a eso para que la responda. Porque muchas de estas personas que han hablado, Insulza, Enrique Correa, que hasta cierto punto excusan o minimizan el impacto. No hay alguien que tenga la cabeza que frío, claro, o sea, una estrategia ponerle baño frío. Claro, una estrategia política, pero no te sorprende porque tiene que haber alguien del mismo peso intelectual o político que decir, oye, dejémonos el juego, porque lo hablábamos antes, la crisis que se está perdiendo por la legitimidad de los poderes de la política, no solo en Chile, en el mundo. Hagámonos un poco cargo. Y a mí me sorprende, Mirko siempre dice que soy muy inocente y probablemente lo soy, me sorprende que nadie del peso de ellos diga, oye, paremos la joda acá. Acá tenemos que hacer realmente un media vulva y empezar a no... ¿Cómo lo ves? Aprovecho de responder las dos preguntas que son complementarias. Son tres temas. Voy a partir como por la más obvia. La entrevista de Correa, donde le dice a los políticos y a los empresarios, muchachos, no se pongan nerviosos, ustedes están equivocados, esto no es tan grave. Bueno, eso se presenta como una especie de carta pastoral por Correa, pero digamos las cosas claras. Él es un asesor de toda esa gente, o de la mayoría de esa gente, además en muchos casos a cambio de una remuneración. Entonces, ese planteamiento no tiene ningún valor y provocó una reacción. Él es un broker. Una reacción. A través de él pasa. Provocó una reacción de rechazo, hasta donde yo he visto, masivo en el mundo del cual yo me siento parte, que es el mundo del centro izquierda. Entonces, lo de Correa no es serio. Salvo el ministro Burgos, que no es serio porque, bueno, Correa era el amigo del gobierno. No es serio, es porque él es un abogado defensor de las prácticas que ahora se están siendo tan criticadas. Claro, y bueno, y probablemente incluso tenía conocimiento de que esto ocurría, de este flujo de dinero hacia la política, por lo menos parcialmente. Después está el tema de la pregunta que tú me haces sobre los juicios de Gutenberg. Y aquí yo voy a reiterar simplemente lo que vengo diciendo desde que la UDI se puso tan puntillosa con la presunción de inocencia. Detrás de estos hechos hay responsabilidades penales y la presunción de inocencia vale desde ese punto de vista porque es un principio propio de una sociedad civilizada. Pero también hay responsabilidades políticas y uno no tiene que esperar las sentencias para que las responsabilidades políticas aparezcan. A eso voy, entonces, Martínez puede tener razón en el sentido de que uno no le puede hacer imputaciones de responsabilidades penales mientras no haya sentencia de término. Pero eso no significa que la presunción de inocencia se extienda a las responsabilidades políticas. Yo a lo mejor, como diputado, no cometía ningún delito desde el punto de vista de determinada conducta, pero sí cometía una grave falta política y ética y el partido, mi partido, cualquier partido en la misma situación, estaba en el legítimo derecho no solo de pronunciarse, sino que incluso de sancionarme. Yo quiero recordar, que, ya que estamos hablando de esto, que el año 2002 la Democracia Cristiana expulsó un par de diputados importantes, prácticamente el 10% de la bancada, éramos 24, sin esperar la sentencia en el procedimiento penal, simplemente porque habían comprometido gravemente, con los antecedentes que ya se disponía, la imagen y el prestigio del partido. Entonces, presunción de inocencia sí, pero para lo penal. En materia de responsabilidad política, aquí lo lógico es que un militante formalizado sea suspendido en la militancia. Esa debería ser la doctrina
piso. Y un militante condenado o que ya hay antecedentes serios que permitan presumir razonablemente que va a terminar condenado, bueno, él está condenado a través de un juicio abreviado, pero hay condena, expulsado simplemente. Y el tercer tema, obviamente que la respuesta tiene que ser muy contundente. Y una de las maneras de que la respuesta sea contundente es que las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Engel, sean tomadas en serio y que se legisle y que se regule en la línea y en el espíritu de poner cortafuegos para que estas situaciones, no digo no vuelvan a ocurrir, porque eso es imposible, dada la naturaleza humana, digamos, pero minimizar los riesgos de que estas situaciones ocurran y, por supuesto, cuando ocurran, no solo transparentarlas, como afortunadamente ha pasado en Chile, sino que sancionarlas y sancionarlas drásticamente, porque además quiero decir que hay un desafío desde el punto de vista de lo que es el ordenamiento penal mayor. Esta frase famosa que siempre escuchamos que destacaba el carácter clasista del derecho: si te robas una gallina, 5 años y un día. Aquí se hace evidente. Aquí se ha hecho muy evidente. Entonces también hay que cambiar la legislación de fondo, porque el sentenciador en materia penal obviamente solamente puede dictar sentencia de acuerdo a el derecho positivo que existe. Y el derecho positivo que existe, por ejemplo en la figura del delito de cohecho, tiene una pena que es baja y que es escandalosa desde el punto de vista de lo que puede pasar frente a otro tipo de delitos. Se queja el fiscal Gajardo con justa razón en redes sociales. Y eso solamente pueden resolverlo los legisladores, el Ejecutivo y el Congreso. Oye, Eduardo, bueno, gracias por venir, por acompañarnos, por reflexionar sobre este tema. Se pasó muy rápido, ¿sí? Me estaban avisando hace rato, ya habíamos cumplido el tiempo. De nuevo, gracias a nuestro auspiciador, Universidad Andrés Bello, Universidad Privada líder en investigación, y nos vemos la próxima semana, espero, con Federico Giovanón aquí. Chao. Muy bien.